Cuando se habla de la caída del Imperio Romano, casi siempre pensamos en los grandes nombres que llenan los libros de historia. Emperadores enloquecidos que perdían el control, invasores bárbaros atravesando las fronteras, legiones derrotadas en campos de batalla cubiertos de humo, ciudades que ardían hasta convertirse en cenizas. Es una historia hecha para el espectáculo, con héroes y villanos fácilmente identificables. Pero una pregunta que raras veces se formula, y que cambia por completa la perspectiva: ¿qué pasó con los esclavos? Esos millones de personas anónimas, sin nombre en las crónicas oficiales, que sin embargo sostuvieron la maquinaria romana con sus propios cuerpos. La esclavitud en Roma no era un detalle económico marginal. Era el pilar que mantenía unida la sociedad, el sistema jurídico y hasta la moral colectiva. Durante los siglos de oro del imperio, los esclavizados estaban presentes en cada rincón. Se les podía encontrar en las minas sofocantes de Dacia, donde el aire era tan venenoso que respirar era un castigo. En los viñedos de la Galia, cosechando uvas bajo un sol abrasador, quía tras quía. En las cocinas del Aventino, preparando banquetes interminables para patricios que jamás recordarían sus nombres. Roma estaba tan saturada de esclavos que resultaba imposible vivir allí sin cruzarse con uno, e igual de imposible ascender en la escala social sin poseerlos. Se estima que en la Roma del siglo I, con alrededor de 1 millón de habitantes, entre 300.000 y 400.000 eran esclavos. Esto significa que en algunos barrios la mitad de la población carecía de todo derecho sobre su propio cuerpo. En las grandes villas rurales, la proporción podía ser aún más brutal. Autores como Varrón o Columela, lejos de esconder el sistema, escribieron manuales enteros sobre cómo organizar una finca ideal. Allí se detallaba cómo dividir a los servi rustici, los esclavos del campo, en tareas específicas. Unos sembraban, otros cosechaban, otros cuidaban el ganado. Todos, sin excepción, eran vigilados por el vilicus, un capataz que paradójicamente también era esclavo, aunque con autoridad sobre los demás. En las ciudades, los servicios domésticos ocupaban un abanico inmenso de funciones, desde el más humilde limpiador hasta el más erudito escriba. Un esclavo podía ser panadero, barbero, artesano, músico, profesor, incluso médico. Roma era una sociedad en la que hasta la salud de un ciudadano libre podía depender de alguien que, legalmente, era propiedad de otro. ¿Y a cómo llegaban esas personas a Roma? La fuente principal era la guerra. Cada conquista, ya fuera en Germania, Tracia o el oriente helenístico, traía consigo oleadas de prisioneros. El saqueo humano era parte del botín. En Pompeya, los muros aún conservan grafitis que registraban precios: un joven fuerte podía valer 2.000 sestercios, una mujer con habilidades domésticas costaba más, y los niños, más baratos, eran también más peligros al abuso. Lo más perturbador es la normalidad con la que se aceptaba esta realidad. La propia idea de libertad en Roma se definió de manera negativa. Un ciudadano era, esencialmente, alguien que no podía ser vendido. La esclavitud no era una excepción, era la norma. El derecho romano, compilado por juristas como Gayo o Ulpiano, definía al esclavo como una res, una cosa, un objeto con voz. La religión reforzaba esta visión. Los dioses tenían sus propios esclavos. En ceremonias públicas, era común que los sacerdotes condujeran procesiones de siervos como parte del espectáculo. Había incluso rituales destinados a consagrar la obediencia como algo sagrado. Ser esclavo no era una anomalía, era, a ojos del romano promedio, una parte natural del orden del mundo. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad había una fragilidad latente. Porque el sistema se sostenía gracias a un flujo constante de guerras victoriosas que proveían mano de obra. Y cuando ese flujo empezó a secarse, el edificio entero comenzó a tambalearse. El imperio parecía eterno, pero ¿qué ocurre cuando la maquinaria de la conquista se detiene? Ese fue el dilema que, silenciosamente, comenzó a corroer a Roma desde dentro. Y sería el inicio de un derrumbe mucho más profundo de lo que nadie en aquel tiempo podía imaginar. A partir del siglo III, Roma dejó de ser el coloso invencible que parecía. El imperio, antes expansivo, empezó a cien lentamente en un pantano de crisis acumuladas. La inflación devoraba la moneda, los precios se disparaban y el oro desaparecía de las arcas. Las invasiones eran constantes, no solo en las fronteras lejanas, sino en el corazón mismo del imperio.
Y como si todo esto no bastara, las epidemias recorrían las ciudades y los campos con una furia implacable. En ese contexto, el mercado de esclavos empezó a secarse. Durante siglos, cada victoria militar había llenado las subastas con prisioneros de guerra, pero al perder la capacidad de conquistar, Roma perdió también su suministro de mano de obra. Los esclavos se volvieron cada vez más escasos y, por lo tanto, más caros. Lo que antes había sido la base económica del imperio se convertía poco a poco en un lujo difícil de mantener. Un buen esclavo urbano podía costar más que una casa modesta. Pero el precio inicial no era el único gasto, había que alimentarlo, darle techo, vigilarlo. En un imperio donde los recursos escaseaban, mantener grandes contingencias de esclavos se volvió insostenible. Muchos propietarios simplemente renuncian a ellos, liberando a algunos, abandonando a otros, o sustituyéndolos por otras formas de trabajo. El Estado romano intentó frenar este colapso con leyes coercitivas. El Codex Theodosianus, compilado en el siglo V, ordenaba a los grandes terratenientes mantener sus colonias productivas y, lo más importante, mantener a los trabajadores atados a la tierra. Ya no se trataba de comprar nuevos esclavos, sino de impedir que quienes ya trabajaban escaparan de su lugar. La libertad, lejos de expandirse, se convirtió en algo cada vez más restringido. Al mismo tiempo, las epidemias debilitaban el tejido social. La peste de Cipriano, en el siglo III, y otras olas posteriores, mataron a cientos de millas. Los esclavizados, siempre expuestos a las peores condiciones de vida, fueron los más afectados. Morían en masa, y aquellos que sobrevivían pasaban a valer más, como piezas raras en un mercado menguante. El trabajo se volvía escaso y el sistema esclavista, antes motor de expansión, comenzaba a colapsar bajo su propio peso. En las ciudades, el impacto fue devastador. Los talleres cerraban, las panaderías dejaban de hornear, los mercados se vaciaban. La economía urbana, que dependía casi por completo de la mano de obra servil, empezó a pudrirse desde dentro. Lo que antes había sido una vibrante metrópolis alimentada por millas de brazos invisibles, ahora era un engranaje que se oxidaba sin remedio. Y aquí aparece la paradoja más cruel: lo que alguna vez había sido la fuerza del imperio se transformó en su carga. La esclavitud, que permitió a Roma conquistar el medio mundo, se volvió un sistema demasiado caro y frágil para sostenerse en tiempos de decadencia. Las élites, que durante generaciones habían exhibido ejércitos de sirvientes como símbolos de poder, empezaron a recortar, a esconder, a huir. Los esclavos, por primera vez en siglos, dejaron de ser abundantes. Sin embargo, el campo todavía debía producir. El grano tenía que llegar a las legiones, el aceite a las provincias, la lana a los talleres militares. Y con el colapso del mercado esclavista, Roma necesitaba con urgencia una alternativa. Fue entonces cuando surgió una nueva institución, aparentemente más humana, pero en realidad igual de opresiva: el colonato. El colonato apareció como una respuesta desesperada a un sistema que ya no podía sostenerse. En apariencia, era un avance: el esclavo desaparecía, sustituido por el colonus, el pequeño agricultor que hibaba la tierra de un señor y que, al menos en teoría, era un culto hombre libre. Pero la palabra libre aquí era un espejismo. El colón podía quedarse con una parte de la producción, sí, pero estaba cargado de obligaciones. Debía pagar tributos, no podía abandonar la tierra, no podía mudarse a otra región. Lo más terrible es que esa condición era hereditaria: sus hijos estaban condenados a repetir el mismo destino. Las leyes imperiales lo dejaron escrito con una frialdad escalofriante. El Codex Theodosianus y más tarde el Corpus Juris Civilis, compilado bajo Justiniano en el siglo VI, lo registraban con claridad: los hijos de los colonos pertenecen a la tierra. No a los padres, no al Estado, sino a la tierra misma, como si fuera parte del suelo. A esa herencia la llamaron Perpetua Obligatio Terrae, la obligación perpetua con la tierra. Un nombre elegante para un nuevo formato de esclavitud. La diferencia era estética: el colono no llevaba cadenas de hierro, pero estaba atado por cadenas legales, fiscales y espirituales. No podía vender su cuerpo, pero tampoco podía elegir dónde vivir, no con quién casarse, no cómo trabajar. Para los señores, el modelo era perfecto. Era más barato, más estable y más fácil de justificar. Ya no tenían que preocuparse por comprar esclavos en los mercados cada vez más vacíos.
Bastaba con asegurarse de que los campesinos nunca escaparan de la tierra que trabajaban. La esclavitud clásica se diluía, pero su esencia sobrevivía, disfrazada de contrato. Mientras tanto, las ciudades agonizaban. Durante el siglo II, Roma había sido una metrópolis deslumbrante, con más de 1 millón de habitantes. Fuentes, panaderías, termas, talleres, mercados, templos y baños públicos. Todo ello mantenido por una masa invisible de trabajadores serviles. Pero cuando los impuestos dejaron de recaudarse, cuando los almacenes se vaciaron y los acueductos comenzaron a obstruirse, la máquina urbana dejó de funcionar. Roma, la capital que había dominado el Mediterráneo, fue una de las primeras en marcharse. Estimaciones modernas basadas en fuentes como Kyle Harper y observaciones arqueológicas de Krauseimer indican que entre los siglos II y V su población se redujo de más de 1 millón a menos de 50.000 personas. Una caída brutal que transformó la ciudad en una sombra de sí misma. En ese proceso, los esclavos urbanos fueron los primeros en quedar sobrantes. Sin talleres, sin banquetes, sin espectáculos que sostener, perdieron su función. Y cuando un esclavo perdía su utilidad, se convertía en un estorbo. Muchos fueron abandonados durante huidas precipitadas, otros asesinados en saqueos o dejados atrás en casas vacías, como muebles que ya no servían. Las élites, que antaño se enorgullecían de exhibir decenas o cientos de sirvientes, ahora huían con oro, joyas y manuscritos. Los esclavos rara vez eran considerados lo bastante valiosos para llevarlos consigo. Para ellos, la caída de Roma no fue una metáfora ni una abstracción política. Fue la pérdida de todo lo que les daba un lugar, por cruel que fuese, en el engranaje del imperio. La imagen es desoladora: pasillos vacíos, termas cubiertas de maleza, hornos fríos y, entre ruinas silenciosas, figuras humanas invisibles, sin señor y sin futuro. El colonato prometía estabilidad en el campo, pero en las ciudades, los antiguos esclavos eran fantasmas sin destino, testigos mudos del colapso de una civilización. En las ruinas del mundo romano, algunos testigos dejaron constancia del desastre. Sidonio Apolinar, obispo y aristócrata de la Galia, describió ciudades en silencio, palacios cubiertos de maleza, termas vacías, callejones infestados de ratas. Entre esas líneas aparecen menciones a los últimos habitantes, pobres, enfermos y siervos sin señor, vagando como espectros entre estatuas rotas y mercados muertos. En el norte de África, Agustín de Hipona predicaba sermones cargados de angustia. Hablaba de mujeres abandonadas como cargas inútiles, de hombres errantes sin pan, de siervos durmiendo en templos porque ya no tenían techo. La caridad cristiana intentaba aliviar algo de esa miseria, pero, como dijo el propio Agustín, era como arrojar un balde de agua a un incendio. La arqueología confirma esas visiones sombrías. Excavaciones en ciudades como Setefinestre o Cartago revelan basureros donde antes había comercio, estructuras públicas abandonadas, redes de agua atascadas con restos de comida y huesos. Muchos cuerpos fueron enterrados a toda prisa, sin tumba, sin nombre, sin registro. Era el retrato de una sociedad que se apagaba, dejando tras de sí montones de vidas desechadas. En medio de este vacío, emerge una nueva autoridad, la Iglesia cristiana. La cruz sustituyó al estandarte imperial y los obispos comenzaron a ejercer un poder moral e incluso político en territorios donde el Estado había desaparecido. Para muchos, la Iglesia se convirtió en el único refugio en un mundo sin brújula. El mensaje del cristianismo primitivo ofrece parecía esperanza, la igualdad de las almas ante Dios. Sin embargo, en la práctica, la estructura social heredada de Roma se mantiene. El propio Agustín, uno de los mayores pensadores de la patrística latina, sostenía que la esclavitud era consecuencia del pecado original. En La ciudad de Dios escribió que el siervo debía aceptar su condición con humildad, porque la verdadera libertad era espiritual, no corporal. Para millones, ese consuelo era demasiado abstracto frente a la brutalidad diaria. Eso no significa que no hubiera gestos de alivio. La manumisión, la liberación de esclavos, fue incentivada como acto de piedad. En festividades cristianas como la Pascua, era común que algunos señores liberaran siervos en nombre de la redención. Los testamentos cristianos a menudo incluían cláusulas que ordenaban liberar esclavos tras la muerte del propietario, un último intento de limpiar la conciencia antes del juicio divino. Pero la paradoja era inevitable: la Iglesia, mientras predicaba caridad, también se convirtió en uno de los mayores terratenientes del mundo posromano.
Monasterios, abadías y obispados heredaron tierras y con ellas llegaron campesinos y trabajadores serviles. La servidumbre cristiana no era un accidente, era la continuidad del mismo sistema bajo un nuevo manto sagrado. Abundan los ejemplos. Casiodoro, en Calabria, organizaba villas agrícolas con mano de obra subordinada para sostener su comunidad monástica. Martín de Tours, venerado como santo, gestionaba propiedades rurales donde los campesinos dependían de la Iglesia tanto como antes lo hacían de los patricios romanos. El discurso cambiaba, ahora el trabajo se ofrece a Dios. Pero la realidad para los campesinos apenas variaba, seguían siendo engranajes de una máquina dominada por otros. La sombra de Roma persistía, incluso bajo la cruz. Y cuando los pueblos bárbaros comenzaron a cruzar las fronteras del imperio, no destruyeron esas estructuras, simplemente las heredaron. Cuando los pueblos bárbaros atravesaron las fronteras del imperio, trajeron consigo nuevas lenguas, nuevas armas y nuevas creencias. Sin embargo, al asentarse en las tierras de Roma descubrió algo más valioso que el botón inmediato, una estructura social perfectamente diseñada para la dominación. Y lejos de destruirla, la adoptaron. Los visigodos, por ejemplo, apenas unas décadas después de saquear Roma, ya promulgaban leyes que reconocían explícitamente la existencia de colonos y esclavos. Bajo el rey Eurico, en el año 471, se redactó un código legal que traducía al vocabulario helico la misma servidumbre romana. No había ruptura, había continuidad. Un siglo después, cristianizados, los visigodos de Hispania compilaron el Liber Judiciorum, una colección de leyes que detallaba con minuciosidad las obligaciones de los siervos y los castigos aplicables a los esclavos. En el norte de África, los blancos fundaron un reino sobre las ruinas de Cartago. Al principio parecían traer un estilo guerrero y nómada, menos rígido. Pero pronto comprendió el valor de la tierra y de la mano de obra. Confiscaron propiedades de la Iglesia católica, a la que veían como enemiga, y redistribuyeron tierras entre su nobleza arriana. ¿Quién trabajaba esas tierras? Los mismos campesinos y siervos que antes servían a Roma. El historiador bizantino Procopio de Cesarea relató cómo los plancalos persiguieron a obispos africanos, esclavizaron cristianos y emplearon mano de obra servil para mantener sus dominios agrícolas. Con los lombardos y los francos, la lógica se repitió. Los francos, tras la conversión de Clodoveo al cristianismo, absorbieron rápidamente la tradición jurídica romana. Su principal asdigo legal, la lex sálica, distinguía con claridad entre hombres libres, siervos y esclavos. Incluso fijaba compensaciones monetarias para quienes mataran al esclavo de otro, porque un esclavo era una propiedad con valor económico, comparable a un animal de carga. La idea de que el feudalismo nació como algo completamente nuevo es, en realidad, un mito. Lo que surgió en Europa occidental fue una maleza que creció sobre las ruinas de Roma. La servidumbre medieval no fue una invención ex nihilo, sino la hija directa de la esclavitud romana. Mientras las ciudades seguían depoblándose y las calzadas imperiales quedaban invadidas por el barro y los bandidos, el centro de la vida se trasladó al campo. Ya no era la urbe el símbolo de poder, sino la villa rural, el monasterio y, con el tiempo, el castillo de madera sobre la colina. El campesino atado a la tierra, heredero de colonos y esclavos, se convirtió en el núcleo del nuevo orden. Los bárbaros, a quienes Roma había temido como destructores, resultaron ser los continuadores de su legado más oscuro. No abolieron la servidumbre, la consolidaron. Cambiaron los nombres, los dioses y las banderas, pero los engranajes sociales siguieron siendo los mismos. Así, cuando los cronistas medievales hablan de un nuevo mundo, lo que realmente describen es una lenta metamorfosis. El imperio había caído, pero su sombra seguía viva en los campos, en las leyes y en la sangre de millones atrapados en cadenas invisibles. Auto-Abesome. DCHT, Taibanna. 3726/5000. Entre los siglos 8 y 9, lo que quedaba del antiguo imperio de Occidente había prácticamente desaparecido. Las grandes ciudades romanas, otras vibrantes, se convirtieron en pueblos reducidos o fueron abandonadas. Las calzadas, antaño símbolo de poder y comercio, se llenaron de barro, maleza y bandidos. La burocracia estatal se esfumó. El centro de la vida ya no era la ciudad, sino el campo, la villa rural, el monasterio y el castillo de madera en lo alto de una colina.
Los campesinos que trabajaban esa tierra no eran ciudadanos, ni votaban, ni podían mudarse. No eran dueños de lo que cultivaban. Pertenecían, en la práctica, a la tierra y, por extensión, al señor que la controlaba. La servidumbre medieval no era idéntica a la esclavitud clásica, pero sí era su hija directa. Un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra, como ocurría con un esclavo urbano en Roma, pero tampoco podía abandonarla. Su matrimonio requeriría autorización. Sus hijos heredaban la misma condición servil. Historiadores como Mark Black o Pierre Bonacieux llaman un proceso de ruralización coercitiva. El campo sustituyó a la ciudad como centro social, y la obediencia al señor local reemplazó la ciudadanía romana como forma de pertenencia. Como si la libertad se hubiera evaporado, lentamente, sin que nadie lo notara. El medievalista Chris Whitcomb y más allá, muchos de los siervos medievales eran descendientes directos de antiguos esclavos o colonos tardorromanos. El cambio no fue una revolución repentina, sino una transición lenta, dolorosa, casi invisible. Además, la esclavitud no desapareció del todo. En el Mediterráneo, bajo el Imperio bizantino y el mundo islámico, siguió existiendo de manera explícita. Constantinopla, Alejandría, Córdoba, todas ellas estaban llenas de esclavos domésticos, artesanos serviles, eunucos que custodiaban palacios, soldados esclavizados. La caída de Roma no significó la caída de la esclavitud, simplemente cambió de forma y de escenario. Lo más aterrador, quizás, es el silencio. La inmensa mayoría de los registros que tenemos de ese periodo provienen de hombres letrados, obispos, monjes, aristócratas. Para ellos, los siervos no eran sujetos de la historia, sino un telón de fondo. Los esclavos mismos casi nunca tuvieron acceso a la escritura, y cuando lo tuvieron, sus voces rara vez sobrevivieron. No se consideraron dignos de preservación. Y así, millones de vidas quedaron borradas del relato oficial, tragadas por un vacío documental que todavía sentimos hoy. Aún así, algunas grietas dejan pasar la luz. Los sermones de Agustín mencionan a siervos abandonados, a pobres sin pan, a mujeres convertidas en cargas inútiles. La arqueología nos muestra villas romanas abandonadas de un día para otro, monedas sin valor tiradas en el suelo, cuerpos enterrados en fosas comunes, redes hidráulicas colapsadas. En el plano legal, el Corpus Juris Civilis, compilado por Justiniano, aún contiene categorías para los esclavos, aunque trata la institución como si fuera ya una reliquia, casi arqueológica, incluso mientras seguía viva en el Oriente romano. Este borrado tiene consecuencias profundas. Crea la ilusión de que el colapso de Roma fue solo una transición política, y no una catástrofe humana. Que el sufrimiento de millones de hombres, mujeres y niños fue apenas una nota al pie. Pero en realidad, ellos fueron el corazón invisible del imperio. Su desaparición del relato no significa que su dolor fuera menor, significa que quienes escribieron la historia decidieron callarlo. Y aquí surge la pregunta incómoda, la que se extiende más allá de Roma. Si ni siquiera un imperio tan poderoso como el romano liberó a sus oprimidos cuando cayó, ¿algún imperio lo hace?